Itinerario ajeno. La terminal de autobuses olía a café rancio y desesperanza. Corría para alcanzar el último servicio a la costa, mi escape de una ciudad que me había devorado los sueños. En el mostrador de boletos, la empleada me entregó un papel grueso, amarillento, que crujió bajo mis dedos. No era la típica impresión Cermel, sino algo que parecía impreso décadas atrás. Solo al sentarme en el asiento 13B, bajo la tenue luz del vehículo, leí el nombre, Sebastián Montenegro. No era el mío. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero el autobús ya arrancaba. Lo que no sabía entonces era que había aceptado el itinerario de un hombre que llevaba 7 años muerto, y que su destino ahora sería el mío. El autobús atravesaba carreteras secundarias, sumergiéndose en una noche sin luna. El asiento a mi lado estaba vacío, pero ocasionalmente sentía un peso junto a mí, como si alguien invisible se hubiera sentado. A través de la ventana, mi reflejo mostraba a veces otro rostro superpuesto al mío, un hombre de rostro anguloso y ojos profundos. Sebastián. En la primera parada, un anciano subió y al pasar por mi lado se santiguó, murmurando: «El viajero fantasma ha encontrado compañía». Antes de que pudiera preguntarle, bajó rápidamente. El conductor, al revisar los boletos, pasó por alto el mío por completo, como si no me viera, o como si supiera que mi lugar no debería estar ocupado. Comencé a escuchar susurros que venían del asiento vacío. No eran en ningún idioma que reconociera, pero en mi mente se traducían como fragmentos de una vida ajena. No debí firmar esos documentos. Mariana, lo siento, el acantilado estaba oscuro esa noche. Eran los remordimientos de Sebastián, impregnándose en mi conciencia. Empecé a experimentar flashes de sus memorias, una mujer llorando, papeles legales esparcidos sobre una mesa, la sensación de caída libre. Cada visión venía acompañada de un dolor físico específico, una punzada en el costado, un sabor a sangre en la boca, la sensación de huesos quebrándose. El autobús se detuvo en un cruce solitario que no aparecía en ninguna ruta. La única estructura era una cabina telefónica oxidada, con la luz interior parpadeando. Una voz en mi mente me ordenó bajar. Al acercarme a la cabina, el teléfono sonó. Al descolgar, escuché la voz de Sebastián, clara y desesperada: «Tienes que completar mi viaje. Solo así podré descansar». Colgó, y en ese momento vi mi reflejo en el cristal sucio de la cabina. Era él quien sostenía el auricular, con mis ropas, con mi cuerpo, pero con su rostro. Grité y solté el teléfono, corriendo de vuelta al autobús que ya comenzaba a moverse. De vuelta en mi asiento, noté que mis manos comenzaban a cambiar. Las venas se marcaban más, aparecían pecas donde no las tenía, un pequeño tatuaje de ancla surgía en mi muñeca derecha. Estaba adoptando las características físicas de Sebastián. Los otros pasajeros ahora me miraban con reconocimiento, asintiendo solemnemente como si supieran su destino. Una mujer mayor se acercó y me entregó una foto descolorida. Era Sebastián con una mujer y un niño, todos sonriendo. «Ellos todavía te esperan», susurró antes de regresar a su asiento. Comencé a llorar, pero las lágrimas sentían ajenas, como si fueran su dolor, no el mío. Me dormí exhausto y soñé con la última noche de Sebastián. Soñé que era él, firmando documentos que hipotecaban todo lo que tenía, engañado por su socio. Soñé su llamada a Mariana, su esposa, escuchando cómo le decía que se iría con su hijo. Soñé su caminata hacia el acantilado, la sensación del viento salado, la decisión final. Desperté gritando, con el sabor salado del mar en mis labios y la sensación de vértigo aún en mi cuerpo. El autobús había llegado a la costa, y fuera de mi ventana estaba exactamente el paisaje de mi sueño, de su sueño. El autobús se detuvo en un pequeño pueblo costero que no estaba en mi itinerario original. «Fin del recorrido», anunció el conductor sin mirarme. Al bajar, supe instantáneamente dónde estaba todo: la Casa Blanca con enredaderas, la taberna del puerto, el camino al acantilado. Mis pies, sus pies, recordaban cada piedra, cada curva. La gente del pueblo me saludaba como si me conocieran, llamándome señor Montenegro. Intenté corregirlos, pero mi voz salió más grave, con un acento que no era el mío. Sebastián se estaba apoderando de mi identidad,
reescribiendo mi existencia con la tinta de su memoria. Fui directamente a la Casa Blanca. Al llamar a la puerta, una mujer de unos 40 años abrió. Mariana. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa, dolor y algo más. ¿Reconocimiento? Sebas, susurró. Antes de que pudiera explicar quién era realmente, un niño de unos 9 años corrió hacia la puerta. «Papá», gritó, abrazándome las piernas. Su abrazo sentía real, cálido, y algo en mi corazón, el corazón de Sebastián, se estremeció. En ese momento, una parte de mí quería ser él, quería esta familia, este amor que yo nunca había tenido. Mariana me hizo pasar y me contó la verdad. Sebastián no se había suicidado. Su cuerpo nunca se encontró. Había desaparecido la noche que firmó aquellos documentos, dejando todas sus deudas. Siempre supe que volverías, dijo entre lágrimas. Sabía que no te habría sido así. Mientras hablaba, sentí la conciencia de Sebastián despertando completamente dentro de mí. No era un fantasma que me poseía, sino una vida incompleta que buscaba culminación a través de mí. Yo era el instrumento para cerrar su círculo. Sebastián me guió, nuestros pasos eran uno, hacia la oficina de su antiguo socio, Lorenzo. Al vernos entrar, el hombre palideció como si hubiera visto un fantasma. Imposible, balbuceó. La voz de Sebastián salió de mi boca. Tienes una deuda que pagar, Lorenzo. El hombre confesó entre sollozos que había falsificado los documentos, que había planeado todo para quedarse con el negocio, que incluso había extendido el rumor del suicidio. Mientras confesaba, sentí como el peso del rencor de Sebastián comenzaba a disiparse, siendo reemplazado por una paz creciente. Después de asegurar la confesión grabada de Lorenzo, fuimos, al acantilado. Allí, bajo la luna llena, sentí a Sebastián desprenderse de mi ser. Por un momento, fuimos dos almas compartiendo un cuerpo, luego una luz cálida llenó mi conciencia y su esencia se elevó, libre al fin. Miré hacia el mar que había sido su tumba y ahora era su liberación. En mi bolsillo encontré el boleto original. Ahora mostraba mi nombre, pero el destino había cambiado, ya no era la costa, sino donde el corazón elija. Al día siguiente, expliqué la verdad a Mariana. En lugar de horror, mostró comprensión. Él te eligió por una razón, dijo. Quizás porque necesitabas una familia tanto como nosotros te necesitábamos a ti. Me invitó a quedarme, no como Sebastián, sino como yo mismo. Acepté, no por obligación, sino porque en el proceso de ser otro, me había encontrado a mí mismo. El niño, Diego, pareció entender instintivamente la verdad y me aceptó como una versión diferente del padre que nunca conoció realmente. Me quedé en el pueblo, ayudando a Mariana con el negocio que le fue devuelto tras la confesión de Lorenzo. Aprendí la pesca, el lenguaje del mar, los ritmos de la vida costera. En el proceso, descubrí partes de mí que nunca había conocido, la paciencia, la fortaleza, la capacidad de amar profundamente. A veces, en momentos de quietud, siento el susurro de Sebastián en la brisa marina, no como una presencia invasora, sino como un guía benévolo. Su itinerario se había convertido en el mío, pero yo ahora elegía cómo recorrerlo. Con el tiempo, entendí la verdadera naturaleza de lo sucedido. No era una posesión, sino un intercambio kármico. Sebastián necesitaba completar su viaje para alcanzar la paz, y yo necesitaba su viaje para encontrar el mío. Su boleto fue mi oportunidad de redescubrirme a través de los ojos de otro. Las fronteras entre nuestras almas se habían difuminado no por fuerza, sino por necesidad mutua. A veces me pregunto si todos llevamos itinerarios ajenos esperando ser vividos, si nuestras vidas son tan rígidamente nuestras como creemos. Un año después, caminando por la playa al amanecer, encontré un mensaje escrito en la arena: gracias por vivir lo que yo no pude. No había huellas alrededor, solo la marea comenzando a borrar las palabras. Supe entonces que Sebastián había encontrado finalmente la paz completa. Esa noche, soñé con él por última vez. Estaba de pie en un lugar de luz infinita, sonriendo, antes de dar la vuelta y caminar hacia lo que parecía un amanecer eterno. Al despertar, supe que se había ido para siempre, y que yo era completamente yo otra vez, pero enriquecido por la experiencia. Ahora,
Cuando veo a alguien con un boleto que parece fuera de tiempo, con ese papel amarillento que cruje al manipularse, me acerco y pregunto suavemente, ¿estás seguro de que ese es tu itinerario? Porque a veces, cuando estamos más perdidos, el universo nos ofrece un mapa dibujado por alguien más, y aceptarlo puede significar encontrar nuestro camino o perdernos para siempre en el destino ajeno. El próximo boleto que compres podría tener tu nombre escrito con tinta visible, pero destinado a pies que no son los tuyos. ¿Alguna vez has sentido que vives la vida de otra persona? ¿Que tus decisiones no son completamente tuyas? ¿Que caminas por senderos marcados por huellas ajenas? Esta historia es más común de lo que crees. Muchos viajamos con itinerarios que no escribimos, cumpliendo destinos que no elegimos. La pregunta no es cómo rechazarlos, sino cómo hacerlos nuestros, cómo infundirles nuestro propio espíritu para que el viaje, aunque iniciado por otro, se convierta en auténticamente nuestro. Si sientes que cargas con destinos ajenos o que tu vida sigue guiones escritos por otros, suscríbete a Chamán. Aquí aprenderás a leer los signos del universo, a distinguir tu itinerario verdadero de los caminos prestados, y a reescribir tu destino con tinta propia. Porque cada alma merece viajar con su propio boleto, hacia su destino único, con su nombre claramente escrito en el viaje de regreso a casa.